Soy Gustavo Buntings y algo tuve que ver con la presencia del artífice Francis Alice y el curador Cuauhtémoc Medina en la Bienal Iberoamericana de Lima ya por el año 2002. Supongo que por ello se me ha pedido un testimonio reflexivo sobre lo que desde entonces ha implicado su intervención excéntrica en aquel contexto, cuando la fe mueve montañas. Una manipulación del paisaje, llamémosla así, lograda con el esforzado trabajo voluntario de 500 estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Medio millar de peregrinos laborantes a los que se les sedujo, sin contrato económico alguno, para lograr a pulso, pala en mano, el desplazamiento ínfimo, 2, 3 centímetros, de una de las interminables dunas en los desiertos que solían rodear a la ciudad de Lima, pero que ahora se ven ellos mismos asolados por el crecimiento descontrolado de nuestra megalópolis metastásica. Máximo esfuerzo, mínimo resultado. Era el lema de aquel formidable desperdicio, entre comillas, de energías para una quimera en algo asimilable o contrastable, escoja usted, a esa conquista de lo inútil, novelada por Werner Herzog, el cineasta alemán cuyos desvaríos en la Amazonía pueden ayudar a entender los de nuestros amigos belga-mexicas en la tierra finalmente baldía que algunos insisten en llamar Lima. La tierra, precisamente. En el libro esencial que da culminación a la experiencia, Cuauhtémoc define a esta como una especie de land art para los sin tierra. Un contrapunto cuasi social, por ejemplo, al Spiral Jetty de Robert Smithson. Este señalamiento es un acierto, pero quisiera sugerir como otra referencia posible, muy diversa, el intento alucinado de hacer levitar al Pentágono durante las marchas que en 1967 descendieron sobre Washington, D.C. en protesta por la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Miles entrelazaron entonces sus cuerpos y sus cánticos rodeando al cuartel general del ejército con la finalidad anunciada de exorcizarlo mediante la sola fuerza de las mentes allí aunadas por el ejercicio colectivo subversivo de la meditación. Todo al sonido hipnótico de mantras conducidos por Allen Ginsberg, nada menos. Por cierto, el edificio no pareció moverse, aunque Abbie Hoffman afirmaría luego que se logró elevarlo por algún instante, 2 o 3 centímetros, como la duna de Alice. ¿Acaso una alusión inconsciente también a las teorías de Marcel Duchamp sobre lo ultra leve, lo hiperdelgado, que tal vez deberían aplicarse también a la producción en Lima, tan aparatosa y sin embargo tan bellamente descrita por Alice como, en esencia, un beau geste? Ya lo dijo el propio Cuauhtémoc. No importa cuánto se movió la duna. Para zanjar de una vez la cuestión, digamos, la duna se movió lo necesario. Como fuere, más allá de cualquier comprobación empírica, el exorcismo del Pentágono quedó inscrito en la memoria utópica de la sempiterna lucha de las fuerzas del espíritu contra el poder y contra la materia. Algo así procuraba cuando la fe mueve montañas, en su propósito declarado de infiltrarse en la mitología urbana, en la leyenda del arte. Lo último, sin duda, se ha conseguido. ¿Acaso en demasía?
con carátulas en Art Forum y cuánto hay. Lo primero, sin embargo, su sedimentación en la fantasía popular se encuentra aún en suspenso. Al menos en el Perú, donde pareciera no haber quedado casi huella alguna de este acontecimiento sin duda portentoso. En realidad sospecho que existe una influencia soterrada, no reconocida, en algunas acciones artísticas posteriores, pero esas son ya disquisiciones eruditas y prefiero detenerme en el aspecto aparentemente más inmaterial de todo este tema, su paradójica proyección espiritual, es decir, la salvación del alma inmortal del arte, que radica, como todos sabemos, en sus poéticas. Aquí además definidas por la tensión compleja con sus políticas, insertas en el propio correlato de la obra por sus alusiones a lava la bandera y otros rituales de limpieza patria durante la lucha final contra la dictadura de Montesinos y Fujimori. Todo lo cual adquiere otras densidades, sin embargo, por la retorización y el vaciamiento de otros usos de lo político en los últimos tiempos. De allí la importancia del llamado de Gerardo Mosquera en este precioso libro, atender siempre en la obra su condición de metáfora pura y de puro hecho absurdo, en lo fútil de todo y en su gratuidad radicaría su carácter artístico, entre comillas, que es aquí el diferencial crítico radicalmente necesario al distinguir el voluntarismo ético-estético invocado por este proyecto para una finalidad casi esotérica, pero no menos social por ello, del voluntarismo guevarista que en Cuba, cito otra vez a Mosquera, usa la retórica del absurdo para destruir la economía, que equivale, claro, para decirlo con un cierto dejo marxista, a destruir la vida misma, como sucede en todas las sociedades estadólatras. Cuando la fe mueve montañas, nos devuelve el aire al restaurar en nosotros el aura, la ilusión, la esperanza de que el arte pueda constituir un pase propiciatorio de tiempos mejores, como sagazmente ha interpretado Ticio Escobar, pero no desde la ideología, falsa conciencia, decía Marx, sino desde el talante poético y la vocación mágica. Otra vez, son citas de Ticio. Nada de todo esto descarta, pero sí matiza de un modo trascendente ese otro aspecto que el libro denomina lo sublime social o la alegoría social en cuanto la fe mueve montañas. Pero en realidad es lo social mismo lo que allí se revelaba como alegórico. Más extremo aún, la obra puede ser ahora vista 2 décadas después como la puesta en abismo de la propia noción de utopía, en el momento mismo en que esa categoría empezaba a transformarse. Como se transformaba también la ilusión de lo colectivo o lo comunitario. Sin duda, las fotografías decisivas en el libro son aquellas donde sobre el batallón de voluntarios en movimiento, pala en mano, se avisora un horizonte de esteras, anunciando otros, más dramáticos desplazamientos. El avance de la ciudad precaria sobre la naturaleza magnífica en extinción. Había un elemento diferente de lo sublime en el desierto peruviano antes intocado, como lo evidencian tantas obras significativas en la historia del arte nacional. Jorge Eduardo Eyelson, Reinaldo Luza, Emilio Rodríguez Larraín, Esther Weinstein, Ricardo Vice. Sin necesariamente proponérselo, la propuesta de Alice va contra la marea de esas arenas sublimadas
sublimadas, sí, por nuestra clásica y posmoderna tradición estética. Arenas ahora crecientemente violentadas, profanadas por la expansión delirante de una Lima cada vez más tóxica. No el solo horror, sino sobre todo el error urbano que arrasa natura y cultura, que destruye a la ciudad, a la polis, en el gesto mismo de cimentarla. Y sin embargo, podría también decirse que lo que tras esa modernización informe asoma es la utópica ciudad futura, plural, social, socialista incluso, o ilusa. Así lo quiso ver José María Arguedas en su canto mesiánico de 1962 a nuestro padre creador Túpac Amaru, escrito en quechua como un himno además a las invasiones, entre comillas, de migrantes andinos en los baldíos de Lima. Pero medio siglo después, esos espacios prosperan más bien como epicentros del pujante ethos nuevo del emprendedurismo y el capitalismo popular. ¿Podrían tales paradojas verse asumidas en la inutilidad práctica de cuando la fe mueve montañas? Cuauhtémoc hablaba con justificada exasperación del carácter trágico del estado actual de la política latinoamericana, atrapada aún en sus formas, sus formatos cada vez más retóricos, anacrónicos, en tanto las lógicas del poder se redefinen en los peores posmodernos términos. El tiempo ha demostrado que esas palabras suyas tenían un alcance mayor y profético al que el propio Cuauhtémoc mismo avisoraba. Como en casi toda obra que importa, sus gestores eran instrumentos de un saber que los superaba. Ellos no lo sabían, pero esa suerte de semiosis cósmica los ubicaba en otro umbral trágico de la historia, local y continental. En los 2 años que marcan la realización de Cuando la fe mueve montañas, el Perú ingresaba a una maltrecha cuasi torpe revolución capitalista que, aún con sus desatinos innumerables, en 20 años sacó a la mitad de la población de la miseria. Al tiempo mismo, claro, que generaba otros infinitos, dramáticos problemas. Durante el mismo lapso, Venezuela vio cómo el chavismo destruía una de las economías más pródigas del planeta y arrojó a la indigencia al 90% de sus habitantes. Más importante aún, corrompió perversamente el alma misma de buena parte de nuestras izquierdas, cierta izquierda, en todo el continente, hasta el punto que la redención, la regeneración, sobre todo moral de esa tendencia, es hoy una tarea política de radical urgencia. Esa tarea es también poética. Quiero pensar que cuando despertemos del sueño, de la pesadilla, de la ideología que produce monstruos, derivas como las de Cuando la fe mueve montañas, tendrán un papel incisivo para esa renovada tarea utópica. Recuperada, como quiere Gerardo, desde su condición deliberadamente absurda y por ello mismo tan pertinente y tan llena de fe y de esperanza, como el propio Cuauhtémoc subraya en una de sus glosas. Está también la caridad implícita en esa proyección mística que, sin embargo, él mismo desdibuja. Por un lado, Alice habla de su labor en términos de introducir un paliativo, un espacio de bálsamo, una sanación, cuya dimensión espiritual, no obstante, se enuncia para ser de inmediato relativizada. Se trata, señalan estos evangelios, de librar a la fe de su dominio teológico. Para ello lo que se procura es, cito,
un milagro profano. Me pregunto hasta qué punto ese adjetivo profano es preciso. Bueno, sin duda lo es en algún propósito consciente del curador, en su papel necesario de control racional de daños artísticos. Un rol, sin embargo, que él mismo revela poroso y maleable a energías otras. Maravilla. Por ejemplo, cuando Cuauhtémoc o Francis, no está claro, relata cómo fue convencido por uno de los voluntarios a realizar un pago pagapu, una pequeña ofrenda andina para solicitarle a la tierra permiso por la alteración de su superficie a la que el ejército de lo inútil en pocos minutos daría inicio. Frente a la línea inmensa del contingente, describe Medina en el libro, enterramos un par de semillas en el polvo. Se trata, claro, de una anotación marginal, pero decisiva, incisiva, también por las asociaciones libérrimas que ella desata. Hemos arado en el mar, escribía Bolívar en su lecho de muerte. Alice ha sembrado en el desierto. Ya es hora que esa semilla florezca.